construir el reino de Dios es una cosa, como si dices, construir tu familia, construir requiere medios, y construir requiere personas y recursos, económicos y materiales. Si tú has entregado tu vida al Señor, eso es ser cristiano, ¿no? Entregarle tu vida al Señor, todo lo que es tu vida es del Señor. Y por tanto, como es del Señor, también tu dinero es del Señor, y por tanto, como es suyo, Él también se preocupa de lo suyo, ¿no? Entonces ahí es donde también entra la providencia. Para mí la cuestión es cuando te compras un coche y si alguien lo necesita para llevarlo al hospital porque tiene una urgencia y tú dices, no, que me mancha la tapicería, pues ahí es donde ya entramos en el problema. Da igual que coste te haya costado de segunda mano 3.000 a que te haya costado 30.000 o 300.000. El camino de la riqueza o la búsqueda de la riqueza te establece un estilo de vida en el que inevitablemente te miras a ti mismo, guardas para ti y es difícil desarrollar que el reino de Dios crezca. Como directivo de una empresa grande de tecnología, si a ti te preguntan, ¿vives de la providencia? ¿Tú puedes decir con seguridad que vives de la providencia? No, totalmente vivo de la providencia, vamos, eso lo tengo clarísimo. Para mí el escándalo es que todo el uso de tus bienes sea para ti y a tu alrededor no contemples ninguna necesidad, ¿no? Entonces, ¿un Lamborghini se puede tener? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Fe Vida sin filtros, donde sabéis que queremos hablar de la vida de fe, la vida cristiana, de una forma clara, directa, sin filtros. Hoy tenemos a dos nuevos invitados que nunca han estado en el podcast. Bienvenidos Anabel, por un lado. Ella es trabajadora social. Y tenemos también a Jairo. Jairo, bienvenido. Él es directivo de una empresa de tecnología. Y ya por los trabajos que tienen podéis intuir un poco de lo que vamos a hablar. Y el tema de hoy yo creo que se las trae, ¿no? Es un tema muy, muy importante que mucha gente le causa inquietud, que es el tema del dinero, ¿no? El dinero en la iglesia, el dinero en el reino de Dios. Quería empezar dando un par de datos. Os lo voy a preguntar, no tenéis por qué saberlo, ¿vale? Pero, bueno, me parecen curiosos para empezar. Que es, Jairo, por ejemplo, de todo lo que habló Jesús, según lo que recogen los evangelios, ¿qué porcentaje crees que de todo lo que habló habla del dinero? Pues por lo menos un 50. Ya que habíamos venido aquí a jugar, ¿no? Ya venimos, pues venga, 50 por lo menos. Tú has dicho, si me preguntas esto es porque tiene que ser mucho, ¿no? Bueno, el dato real es que el 15% de todo lo que dijo Jesús, de todo lo que se recoge en los evangelios, tiene que ver con el dinero, ¿no? Ahora para ti, Anabel, la pregunta es, de las 38 parábolas que cuenta Jesús en los evangelios, ¿cuántas tienen que ver con manejar el dinero y las posesiones? A ver, tienes que jugártela. Anabel es muy ¿De buena, 38? ¿De 38? Anabel es muy buena jugando esto, ¿eh? 15. Pues 16. ¿Ves? Te he dicho yo. No habías buscado el dato, ¿verdad? No. Te la has jugado muy bien, porque sí, efectivamente son 16. Y bueno, la conclusión que al ver estos datos, yo creo que una conclusión obvia es que la Biblia habla muy claro sobre el dinero y Jesús habló muy claro sobre el dinero. Diría que habló mucho más claro de lo que muchas veces como cristianos hablamos del dinero, ¿no? Yo no sé vosotros, pero mi experiencia en las parroquias a las que suelo ir, ¿no? Las homilías, es que rara vez se toca el tema del dinero, ¿no? De una forma clara, directa, ¿no? Y sin filtros, como intentamos hacer en este podcast, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar haciendo esa pregunta, ¿no? Cualquiera de los dos que creáis, ¿por qué creéis que los cristianos nos cuesta a veces tanto hablar del dinero y hablar tan abiertamente y tan honestamente sobre el dinero? Yo diría que es un tema cultural, ¿no? A mí me parece que, por lo menos ya cuando uno es pequeño, como que el tema del dinero es algo que no tienes por qué compartir con los demás, que los demás no tienen que saber lo que tú ganas, ¿no? Porque es una información como tuya muy personal y yo creo que eso se ha perpetuado en nuestra cultura y en donde nos movemos, preguntarle a alguien lo que gana es casi una ofensa. Entonces parece como que hay una cultura de que lo que ganas es una información solo tuya, que no es compartida y que no lo tienes por qué compartir. Y yo creo que eso también se traslada a la iglesia, a los cristianos, y como que da un poco de corte siempre hablar del tema económico, ¿no? Es algo muy de España esto, ¿no? O sea, creo que es cultura española, ¿no? Yo creo que es más mediterránea, ¿Vale? Por la forma cultural que tenemos. Yo creo que en los países nórdicos, al ser países más fríos y más, no lo llevan tan así. Pero como están como muy arraigado también en todo lo que es la cultura esta moderna que tenemos del desarrollo económico y es bastante habitual, sí. Pero a ver, ¿te atreves a decir también alguna razón de por qué crees que nos cuesta tanto hablar del dinero de forma clara?
Bueno, hay dos temas. Uno puede ser el hablar y otro puede ser el uso, ¿no? Ujú. Sí que el hablar, como dice Jairo, me parece un poco un tema tabú, más que el sexo, porque realmente hay una gran desinhibición para hablar del tema sexual y afectivo hoy en día. Pero creo que sí, que yo creo que nosotros hemos nacido ya con... llevando el tema del dinero a lo que es la Iglesia, hemos nacido pues en un sistema que su propia estructura, a nosotros se nos dan las cosas gratis. Entonces, nuestro propio estado de bienestar, tanto la educación, la sanidad, como los aspectos religiosos, lo que la gente puede usar hasta ahora, que es un uso en la Iglesia, pues lo más masivo es sociológico, con ciertos sacramentos, pues es que nos hemos acostumbrado a que realmente creemos que la Iglesia es rica, la Iglesia se sostiene por sí sola. E incluso pagar 80 euros por una ceremonia de que te has casado es un escándalo cuando un banquete te cuesta 25.000. Ya. Pero 80 euros el cura es un aprovechado. Ujú. Y es como algo que se te tiene que dar gratis porque no se concibe, No se concibe de otra forma, ¿no? no se concibe de otra forma. Ni nunca nos lo han pedido. Porque Efectivamente. no ha habido otro desarrollo más allá del tema de que yo pienso que para mucha gente los curas son funcionarios, entienden que van a tener un sueldo vitalicio y que es una cosa a la que yo me tengo que desentender. A mí no me afecta. Quizá ahí habría que puntualizar mucho más con el tema de la caridad. Por ahí podrías meterte, ¿no? Un tema más... Pero ni siquiera a lo mejor ni la caridad en España. Sí. Porque la Sí, gente no reconoce esas cosas. La caridad la ve a otro nivel. es un tema que vamos a sacar ahora dentro de un poquito y porque es un temazo también dentro de todo esto, ¿no? El tema de la caridad, la ayuda social. Pero antes de sacar, ya que hemos empezado un poco a hablar de por qué cuesta, ¿no? Todo esto, os quería leer algunos versículos de estos que hemos dicho que hablan del dinero y a ver si podemos poner un poco de luz y contextualizarlos, ¿no? En Mateo 6:24 dice Jesús que nadie puede servir a dos señores, pues porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y dice claramente, vosotros no podéis servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Por qué Jesús es tan claro con esta frase, ¿no? Con estas palabras? Yo diría que de alguna manera, no sé por qué, el ser humano solo puede hacer una cosa bien a la vez. Entonces, No somos los hombres esos. Los No, hombres. dicen que las mujeres son capaces de hacer varias cosas simultáneamente, pero el hombre como ser humano, poner dos cosas en el pedestal se nos da fatal. Y es ahí cuando mezclamos y cuando en el momento que no ponemos a Dios en primer lugar es cuando las cosas empiezan a fallar. Podemos hablar de dinero, pero da igual. Si pones en el pedestal también el deporte o, no sé, el trabajo o cualquier otra cosa, es cuando nosotros nos empezamos a dividir y nuestro ser no va unido hacia lo que quieres como punto uno, ¿no? Entonces, por eso el Señor era ahí muy claro, no podemos a dos cosas a la vez. Y es que es una realidad. Yo a veces cuando intento hacer dos cosas a la vez, es verdad que soy hombre y soy muy limitado, no puedo con ello, pero creo que entonces no enfocas tu vida porque tú tienes que ordenar tu vida en función de ese objetivo que te has planteado. Y cuando tienes dos objetivos no puedes organizar tu vida en torno a dos objetivos. Por eso Porque está chocan, ¿no? En porque algún momento van a chocan. chocar. A algún momento hace ahí un cortocircuito y es cuando tu vida al final no puede estar ordenada en función de dos parámetros. Por eso es tan importante siempre enfocarse en uno de ellos. Y por eso nosotros como cristianos nos queremos enfocar en el Señor, que es el que tiene que vertebrar nuestra vida y en torno al cual tenemos que construir nuestra vida. Claro, creo que también esto se puede entender. Hacemos muchas veces referencia a ese capítulo, ¿no? Pero el capítulo 2 del podcast, en el que hablábamos de no solo ser creyente, sino ser discípulo, ¿no? Tener a Jesús en el centro de tu vida. Hombre, partimos de ahí, ¿no? Partimos desde que queremos tener, perdón, a Jesús en el centro de nuestra vida y por eso no podemos tener a otra cosa en el centro de nuestra vida. Sería incompatible, ¿no? Es incompatible y peligroso, porque cuando ¿no? quieres servir a otro señor, como bien dice ahí la lectura, ahí es cuando al final la cosa patina. Efectivamente. Jesús dijo también, te la pregunto a ti, Anabel, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Crees que estamos intentando suavizar esta frase? ¿Nos lo tomamos en serio? ¿Qué podrías decir sobre esta frase? Hombre, yo creo que Jesús es una persona que vino a marcar y a abrir un camino, ¿no? Ese camino, pues hay muchas cuestiones en que la meta del propio Evangelio nos va a llevar toda la vida. Y yo creo que para él nos marca el final, ¿no?
Siempre es el Padre, el amor, lo de servir a un solo Señor, a quien pones en primer lugar. Y en ese sentido también habría que desarrollar un poco qué es ser rico, ¿no? Pero sí que, bueno, yo creo que es la perspectiva con la que tenemos que vivir. Cada uno tiene que ver en ese camino de riqueza si realmente lo que no te permite es que el camino de la riqueza o la búsqueda de la riqueza te establece un estilo de vida en el que inevitablemente te miras a ti mismo, guardas para ti y es difícil desarrollar que el reino de Dios crezca, porque es demasiado hacia uno mismo. Yo creo que el camino de la riqueza es difícil si es la búsqueda única. Tú luego por circunstancias X Si es el puedes ser objetivo primero millonario. de tu vida, ¿no? Si es el objetivo primero de tu vida, realmente vas a desarrollar una mente, un corazón, un guardar, es lo contrario a lo que era Jesús. Es un encerrarte en ti mismo, es guardar, es preservar, es temer, es para ti, o es poner otras cosas primero porque el objetivo es conseguir, como sea, atraer riqueza, ganar más. Y entonces es difícil, ¿no? Sí, porque de hecho si intentamos utilizar este versículo de una forma, digamos, ¿no?, para enjuiciar a otras personas, al final es muy relativo, ¿no? Porque es verdad, ¿qué es ser rico? ¿Dónde pones el límite? Uno puede decir, no, quien gana más de 5.000 euros es rico, quien gana más de 3.000, pero claro, ¿quién pone ese estándar a partir del cual uno es rico o no es rico, ¿no? Sería muy difícil realmente poder poner como un baremo, ¿no? En cambio, creo que está muy bien esa forma de entender lo que has dicho, Anabel, de al final consiste en cuál es el objetivo de tu vida, ¿no? Si el objetivo de tu vida es hacerte rico, es cuando inevitablemente ese objetivo va a chocar, pues con lo que decía Jairo, ¿no? Con lo que primero, el Señor sea lo primero y buscar lo que Dios te pide en tu vida, ¿no? El Evangelio es apertura. Es una apertura tan grande que el momento que una cosa no es la primera, que no es el Señor, su Evangelio y buscar ese camino de vida, pues cualquier otra cosa va a impedir el desarrollo. Y es lícito alguien que tiene claro que sí, que quiere al Señor lo primero en su vida. Dice, vale, yo quiero lo primero al Señor, pero lo segundo, quiero pues ser rico, quiero tener un buen nivel económico, quiero tener una buena casa, quiero tener un buen coche, incluso quiero tener riquezas para poder ayudar al reino de Dios. ¿Eso es lícito? ¿Sería lícito? Hay que tener cuidado siempre con el número 2, como dice nuestro fundador Josué, porque es el más peligroso porque puede atender al número 1, ¿no? Que es el que está más cerquita y enseguida puede hacer ahí un bypass, ¿no? Aún así, cuando antes hablabas, ¿no?, que es quién es rico, el que gana 5.000 al mes, el que gana 3.000, es que alguien que tenga al Señor en el corazón realmente y quiera ser el centro de su vida puede estar ganando 5.000 euros al mes, y alguien que no lo tiene y quiere ser rico puede estar ganando 3.000, y es peor ganar 3.000 sin estar siguiendo al Señor que ganar 5.000 siguiendo al Señor, ¿no? Cuando luego ese dinero no es lo más importante para tu vida, porque puede ser igual una consecuencia del trabajo que estás realizando, sin más. Entonces, yo creo que ahí es la relación entre lo que tú pones en primer lugar con respecto a lo que haces luego con las riquezas que tienes, es ahí donde se juega todo el juego. Y no es tanto un parámetro que esté tabulado en una tabla Excel y te diga exactamente quién es rico y quién no es rico, ¿no? Yo creo que es más lo que tú quieres vivir con el Señor. Y si realmente el Señor es importante en tu vida y quieres que juegue un papel importante en ello. Si quieres que juegue, es cuando esa relación entre Dios, el dinero, lo que ganas, en qué lo utilizas y cómo lo utilizas, es ahí donde se juega, ¿no? He escuchado alguna vez que dicen que hay 3 conversiones, ¿no? Y la tercera conversión es la del bolsillo. No sé si podrías explicar, Anabel, pensando también en alguien que a lo mejor escucha por primera vez esta frase, ¿qué significa la conversión del bolsillo? Yo lo aprendí a Anabel, eso. ¿Ah, Eso sí? yo Entonces, se lo Anabel, oí a Anabel. cuéntanos. Yo creo que lo inventó ella. Yo seguro que se lo escuché a alguien, porque yo creo que en esto No somos originales de ninguno, vivir ¿no? la fe no somos nadie original. Sí, sí. Bueno, yo creo que el amor no es un sentimiento solo, es un sentimiento porque brota. Y cuando hay un corazón que ama a Dios, y lo que todos intentamos es que este corazón, que yo por lo menos el mío, tiene una tendencia egoísta, tiene una tendencia a mirarme a mí misma, y veo que es propio de una naturaleza humana, y cuando veo que ese corazón pues ama de una manera incompleta, es porque
uno tiene que jugarse más cosas que no solo el sentimiento y dar un abrazo a los hermanos y ya está. Yo creo que la vida tiene muchísimas más áreas, la vida de las personas, hay quien está colmado de afecto y no le hace falta ningún afecto, y el amor es que tú compartas aquello que tienes y es como suple su necesidad. Y de la misma manera, cuando amas, sale de una manera innata. Si tú tienes un amor genuino, sale de una manera innata, cubrir necesidades. Por eso siempre a los hijos se les atiende rápidamente las necesidades más elementales. A un hermano de sangre también. Si le falta dinero a tu madre, pues como que también. Entonces, para mí es un termómetro de que en la medida que vas amando más, vas llegando con esa conversión del compartir tiempo, dinero, a otros que no son de ese círculo tan estrecho que es tan fácil, ya lo dice Jesús. Si amáis a los que os aman... Si amáis a los que os aman, ¿en qué os diferenciáis, no? Entonces yo creo que se trata de que el Señor realmente te hace vulnerable, Si no te hace vulnerable y no te hace sentir que lo que tienes hay que ponerlo en juego, y en la medida que tú sientas en relación con él, no porque te obliguen, dogmas, cosas, que luego ese sería otro tema, pero tiene que brotar, igual que lo que hay en el corazón brota por la boca y se habla, el dinero también. El dinero es algo que tiene que circular. Y otros aspectos más que habría que no dar en este tiempo en este podcast, ¿no? Pero que, bueno, luego hay que pensar en que Dios provee. Si te vacías, el Señor llena. Si tú no te vacías nunca, ni siquiera la cuenta del banco, igual tampoco el Señor obra. Entonces, es el tipo de relación en el que tú crees que Dios se ocupa de todas tus cosas. Si tú te vacías, Él no puede obrar. Y en eso es en todo, ¿no? Señor, lléname de lo que falte. No amo, dame amor. No tengo dinero porque ayer di mis 20 últimos euros, lo que sea. Ocúpate tú, ¿no? Es como la viñeta esta, creo que es de Mafalda, ¿no? Que se ve una persona rezando, dice, Señor, ayuda a este pobre, ¿no? Y sale una voz que dice, estás tú, o sea, ayúdale tú, ¿no? Porque a veces yo creo que los cristianos como que rezamos mucho por ciertas situaciones, pero tenemos los medios, en este caso estamos hablando del dinero, los medios económicos, y a lo mejor no se nos ocurre, no se nos pasa por la cabeza que con nuestro dinero podemos ayudar a esa persona que tenemos cerca, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con esto que decías, ¿no? Cuando al final estás atravesado por el amor de Dios, el dar que como Dios se ha dado, pues también nos llega al bolsillo, por así decirlo, ¿no? Pero eso es porque pones lo que hablábamos, ¿no? Que quieres poner a Dios en el centro de todo. Entonces, cuando ese amor brota y quieres poner en el centro, no es tú y tus necesidades lo primero y lo más importante, sino es lo que la voluntad de Dios en tu vida quiere satisfacer, esa voluntad, y normalmente es ayudar a los que tienes alrededor, y que allá donde estés seas evangelio, y allá donde estés seas luz, ¿no? Y buena noticia. Hablamos mucho de que los cristianos debemos ser buena noticia, y no todos los cristianos somos buena noticia, a veces ahí donde vamos. Y para ser buena noticia, pues hay que ver la situación que tienes alrededor e intentar mejorarla a la medida de lo posible, muchas veces. En las parábolas que citábamos antes de Jesús, ¿no? Que hablaba... ya que lo has clavado, Anabel está preguntando para ti. Hombre. Si tienes alguna otra pregunta, ya te la acierta, que lo sepas. No. Una de las parábolas típicas que Jesús habla del tema de las riquezas, ¿no? Es cuando Jesús deja, bueno, el amo de la viña, ¿no? Deja encargado a 3 personas, vuelve y les pregunta qué han hecho con eso que les ha encargado, ¿no? Y de ahí surge un poco la idea de que somos administradores, ¿no? Que Dios nos da toda una serie de cosas, tanto obviamente recursos personales, recursos monetarios, ¿no? Para ser administradores. No ser amos, el amo es él, ¿no? Entonces, no sé si podrías explicar un poquito esta idea de ser administrador versus ser amo, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, yo creo que en lo que hay que hacer hincapié, y si la Iglesia algo tiene que anunciar, y nosotros los cristianos a tiempo y a destiempo, es la conversión. Y la conversión es volverse a Dios, lo que estamos diciendo, de una manera integral, e intentar que sea lo primero, ¿no? Entonces, si crees que es lo primero y adquieres, hay que ver también qué tipo de cristiano... No todo el mundo piensa que ser cristiano es lo mismo. Yeah. Yo creo, nosotros creemos que el cristianismo es adquirir una identidad de hijo de Dios, y tú creas una relación filial en la que hay un abandono por medio de una relación, por medio de una confianza que vas trabajando, que no se consigue de un día para otro,
que abandonas el temor, porque es lo contrario, la confianza se lleva el temor, y en este sentido es como el matrimonio, ¿no? No le puedes decir a tu marido, te doy los lunes, los miércoles y los viernes, pero los otros días me los quedo yo, o de mi sueldo voy a compartir contigo un 10%. Yo creo que el Señor o es el Señor de nuestra vida, o vamos a vivir el resto de las demás cosas, ya no sin enterarnos, pero también sin la bendición que supone. Porque es lo que he dicho antes, una relación con el Señor en todos los sentidos de tu vida es que tú, todos los aspectos de tu vida, cuentas con Él. Entonces, el aspecto económico también. Yo a veces le digo, Señor, yo siento que tú me has dado esto, que vale que yo puedo tomar una decisión más acertada o menos, pero es que estás presente en mi vida, estoy rezando por las cosas de mi vida, quiero abandonarme, quiero que lo que suceda venga de ti, y crees que está participando. Yo creo plenamente que participa. Entonces yo considero que es mi administrador o es el administrador de la gente que le queremos seguir, porque cedemos el control. Somos administradores y no cedemos el control. Necesitamos controlar. Eso. Es un aprendizaje, no todos los días te sale igual, pero es un abandono. Y luego van ocurriendo cosas. O sea, realmente construir el reino de Dios es una cosa, como si dices, construir tu familia, construir requiere medios, y construir requiere personas y recursos económicos y materiales. Y vuelvo a lo de antes, esto no lo subvenciona casi nadie. Hay unas cosas garantizadas que son sacramentos y tal, pero hay muchísimas cosas que los creyentes podríamos llevar a cabo adquiriendo una conciencia totalmente diferente del uso de los bienes. Pero vamos, a un nivel... Yo sueño con eso, con que construir el reino de Dios sea cuando los cristianos tomemos conciencia de cómo la suma de todo lo que cada uno somos, en la medida que podemos dar nuestro tiempo y nuestro dinero, eso tiene un poder, es una inercia transformadora. En otras culturas se ve, antes lo decía Jairo, en España hay un problema muy fuerte de que la Iglesia con el Estado ha funcionado siempre pues con un vínculo muy estrecho, hay unos acuerdos incluso económicos, pero tenemos otros tipos de Iglesia y nos parece que todo es como aquí, pero hay otros tipos de Iglesia donde hay que hacer pling, que el templo hay que comprarle, pling, que al cura hay que pagarle, pling, que esta misión... En Alemania y Estados Unidos, por ejemplo, funciona mucho así. Alemania es el país de Europa que más dinero utiliza, o sea, no podemos imaginarnos la de misioneros que Alemania financia. Y es una mentalidad que se adquiere. Sí. Hablabas también antes, Anabel, o recientemente, del tema de la providencia, ¿no? De que si al final, como cristianos, creemos que todo viene de Dios, ¿no? Claro, para mí es una cosa también que en mi propio camino como cristiano, ¿no? De ir aprendiendo, para mí me rompió un poco la cabeza, ¿no? Cuando me dijeron algo que es muy sencillo, si lo piensas, que es, si tú has entregado tu vida al Señor, sí, eso es ser cristiano, ¿no? Entregarle tu vida al Señor, todo lo que es tu vida es del Señor. Y por tanto, como es del Señor, también tu dinero es del Señor, y por tanto, como es suyo, Él también se preocupa de lo suyo, ¿no? Entonces, ahí es donde también entra la providencia. Entonces, claro, hemos grabado un episodio, no sé si saldrá antes o después de este episodio, pero un episodio que hemos hablado los misioneros laicos de la comunidad, ¿no? La fraternidad misionera. Y hablábamos un poco también del tema del dinero, cómo nos sostenemos. Y una cosa que nos pasa, y por eso te quiero preguntar a ti, Jairo, es que, claro, muchas veces cuando la gente ve que vivimos de donativos, dicen, ostras, vivís de la providencia. Y yo, con quien tengo así confianza, le digo, que tú no. Tú no. O sea, yo a lo mejor lo veo más claro porque al vivir donativos es como que lo ves muy tangible eso, ¿no? Pero realmente nos tendríamos que creer todos que todos vivimos de la providencia. Nos pague el Estado, nos pague una empresa que vende libros o camisetas o lo que sea. Todos vivimos de la providencia. Entonces, te quería preguntar a ti, Jairo, como directivo de una empresa grande de tecnología, si a ti te preguntan, ¿vives de la providencia? ¿Tú puedes decir con seguridad que vives de la providencia? Totalmente vivo de la providencia, vamos, eso lo tengo clarísimo. Porque es lo que hablamos, el concepto este de inglés que se utiliza, el steward, ¿no? El gestor, ¿no? El mayordomo, ¿no? Hablan de la mayordomía. Lo que pasa es que en castellano esa palabra suena raro, no la utilizamos mucho. Es que es muy interesante porque al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? Da igual cuál sea el origen, como dices, que sea una empresa privada, mañana mismo me pueden despedir.
Entonces, lo que estoy recibiendo es providencia. Yo creo que todo lo que recibo es un don de Dios y es un regalo del Señor. Y como precisamente es un regalo, quiero utilizar ese regalo para hacer crecer el reino de Dios en la medida de lo posible. Por supuesto, tengo que cubrir mis necesidades, tengo que atender a mi familia, pero como quiero que toda mi vida esté al servicio del Señor, también la parte del dinero es una parte importante que tenemos que meter ahí. Pero no somos conscientes de tanta providencia a la que vivimos, ¿no? Porque a veces subir en un ascensor es providencia, porque no sabes lo que te va a pasar. O ir en coche a trabajar pues, es una providencia. El otro día tuve un accidente de coche que no fue nada grave, pero es que en cualquier momento puedes tener un accidente. Vivimos un regalo, no sabemos cuándo vamos a marchar. Entonces, ya partiendo de ese concepto de que la vida es un regalo y en cualquier momento se puede alcanzar, todo lo que vivimos es providencia. El tener ese concepto ayuda mucho a relativizar todo esto, a poner al Señor en el centro y a no apegarte a determinadas cosas porque en realidad no tiene sentido. Todo te lo está dando el Señor de alguna manera. Y has tratado, yo creo que un tema que también es esencial con todo esto, que es el tema de la seguridad, ¿no? Mm. Que a veces cuando tenemos una empresa que funciona muy bien, que vendemos a todo el mundo, tenemos seguridad económica y tenemos seguridad de que nunca va a pasar nada. Pero realmente nadie te quita, por ejemplo, que puedas tener un ataque al corazón y te mueras de la noche a la mañana, ¿no? O sea, Mm. que a veces la seguridad es una ilusión, ¿no? Y con esto del dinero yo creo que pasa mucho, que nos creamos la ilusión de la seguridad por el dinero, ¿no? Dentro a nivel empresarial te diría que es una auténtica ilusión, porque un año te puede ir fenomenal a nivel empresarial y otro año viene una crisis o viene una circunstancia económica adversa y la situación es totalmente contraria, que estás a punto de cerrar la empresa. O sea, que yo no me siento más seguro por recibir el dinero de una empresa que del Estado o que de donativos. Yo lo que me siento seguro es porque creo que el Señor me cuida y eso es lo que realmente me da seguridad y confort, no el recibir la fuente de donde vengan mis ingresos, ¿no? Eso es, yo creo que poder llegar a esa conclusión, ¿no? Quizá los que somos misioneros lo vemos como, lo tenemos muy fácil para llegar a esa conclusión y a lo mejor los que sois directivos tenéis que pensarlo más, ¿no? Pero al final es la misma conclusión, es que todos dependemos, nuestra seguridad tiene que estar en el Señor. Bueno, pero y también te diría que a nivel empresa hay tantísimas circunstancias por las que a veces pueden salir mal, Ya. que estás ahí diciendo, por favor, Señor, que esto salga bien, que esto salga bien. ¿Sabes? Porque ya no yo cuando estoy en el trabajo yo no me preocupo tanto por mi seguridad, porque sé que el Señor las va a cubrir, pero te preocupas porque hay muchas familias que dependen ¿no? del trabajo de la empresa. De ti, de Entonces tu, sí, quieres sí. que salgan bien, pues para que esa gente pues pueda seguir subsistiendo a través de esa empresa. Pero en el fondo es el regalo de Dios que lo da de esta manera y confiando en que Él va a estar detrás, yo creo que la perspectiva cambia. Ujú. Una pregunta así muy, muy directa, Anabel. ¿Es lícito para un cristiano que quiere vivir todo esto de una forma, ¿no?, concreta, como estamos diciendo, por ejemplo, ahorrar para dejar una herencia a sus hijos? La pregunta. Sí, sí. Claro, es que yo no te puedo decir ni sí ni no, ¿no? Y hay un camino de la perfección que también es para valientes y que, bueno, cada uno yo creo que siempre va a dar cuentas al Señor de aquello que vive y yo insisto en que aquello que somos llamados, lo que tenemos que hacer es una cosa de cada uno del corazón, ¿no? Yo no sería capaz a nivel personal, o sea, no sería capaz de vender mi casa y decir, bueno, chicos, yo tengo 4 hijos, ahora os buscáis la vida, ¿no? Yo qué sé, llegar a los 80, decir, me voy a una residencia de mayores, como vosotros ya, ahora vendemos la casa y lo... Bueno, lo estoy diciendo ahora. Tú imagínate que cuando yo tenga 80 años hay un discernimiento, hay algo que está sucediendo en mi vida y hay un creer que el Señor me pide hacer eso y a lo mejor, vete a saber, ¿no? Pero bueno, los hijos también son un deber. Los hijos o ciertas garantías o ciertas responsabilidades, el ir a trabajar, cubrir necesidades. Yo creo que en el tema de los bienes es el apego del corazón, ¿no? O la acumulación, o querer dejar una herencia por tener miedo, el miedo a qué va a ocurrir, ¿no? Yo no me atrevería a decir
Yo creo que hay muchas cosas que yo cuando me muera y me encuentre con el Señor voy a salir de muchas dudas. Tengo una lista enorme de preguntas que quiero hacerle. Y esa sería una, Espero ¿no? que dé un pantallazo. Yo espero que dé un pantallazo porque si no conmigo va a tener que estar 2 o 3 años. No sé la medida del tiempo del cielo, pero bueno. Entonces esta se añade a tu lista, podríamos decir. Sí, sí. Yo espero que se nos haga la luz así de un pantallazo muy rápido y yo entienda todo, ¿no? Porque tengo muchísimas dudas. Yo creo que honestamente hay que cada uno, nosotros, ni siquiera, yo creo que la propia doctrina de la Iglesia no habla ni de una cantidad determinada, ni de todo o nada. Pero claro, hay un camino a la perfección, perdonar 70 veces 7, si te tienes que andar 1 kilómetro, anda 10, o sea, todo es un poco más y un poco más. Yo creo que si eres capaz de decir que mueres y contigo se muere todo y lo has donado y crees que lo tienes que dar, perfecto. Es un camino de perfección, ¿eh? Jairo, No, Sí. por completar un poco lo que decía Anael, para mí está la clave en lo que estaba diciendo del apego en el corazón, ¿no? Si tú tienes en tu corazón el apego del Señor y tú es lo que quieres en tu corazón y lo que quieres es escuchar lo que te dice y atenderlo, yo creo que ahí esta es la clave, ¿no? Si tú tienes al Señor en primer lugar y por las condiciones de vida puedes dejar una herencia a tus hijos porque les va a venir bien, pues guay. El problema está en cuando lo primero en tu vida es dejar la herencia a tus hijos, ¿no? Ya. Para mí ese es el key de la cuestión. Si pasa a ser tu prioridad en tu vida por la preocupación de lo que hablaba del miedo, de qué pasará, ¿no? De la situación, y eso pasa a ser lo primero en tu vida y lo estás poniendo por encima del Señor, es ahí donde me parece que es donde nos estamos equivocando, ¿no? Si no hablamos de herencia y hablamos, por ejemplo, de tener una casa grande, confortable, tener un coche bueno, ¿ahí podríamos aplicar el mismo criterio o crees que cambia? Bueno, pues pasa lo mismo, ¿no? Pues, ¿no? Siempre se habla, ¿no? Con el coche, pues los coches al final tienen todos 4 ruedas y te llevan de un lado para otro, ¿no? Pero hay gente que le gusta más una cosa, hay gente que le gusta más otra cosa. Para mí la cuestión es cuando te compras un coche y si alguien lo necesita para llevarlo al hospital porque tiene una urgencia y tú dices, no, que me mancha la tapicería, pues ahí es donde ya entramos en el problema. Da igual que el coche te haya costado de segunda mano 3.000, a que te haya costado 30.000 o 300.000. Cuando tú lo que tienes lo pones al servicio, yo creo que es lo prioritario, no tanto entrar en cuánto me costó, cuánto no me costó. O tal. Sería una buena prueba de algodón, ¿no? Si eres capaz de compartirlo, si eres capaz de ponerlo al servicio. Cuando eres capaz de compartirlo, evidentemente. Luego entras en otros aspectos, como es, si yo tengo una casa que tiene 56 habitaciones y 32 baños y solo estamos mi mujer y mis 2 hijas, ¿para qué quiero yo eso? Pues igual no tiene sentido, ¿no? Y por otro lado está también el tema del escándalo que puedes provocar en los otros cristianos, ¿no? Y ya el Señor nos avisaba de que hay del que provoque escándalo en estos pequeños, ¿no? No tendría sentido yo estar viviendo en una mansión de 4 millones de euros, ¿no? ¿Sabes? Estarías provocando un escándalo que creo que no tendría sentido. Entonces hay que ir valorando todos esos aspectos, ¿no? Y metiéndolos todos en una costelera y sobre todo preguntándole al Señor, ¿qué quieres, ¿no? de mi vida? Y cuando tú te pones todos los días en oración y pones tu vida a la luz del Señor, yo creo que eso va saliendo y va surgiendo, ¿no? Entonces, ¿un Lamborghini se puede tener y ser cristiano? Hombre, si se lo dejas a alguien como yo, cuando tiene que ir a una misión de evangelización, yo creo que te puedes comprar un Lamborghini y me lo puedes dejar. Es que quiero sacar aquí un reel luego para poder sacar el corto, ¿no? Y lo del Lamborghini vende muy bien, entonces tengo de todas a ver si maneras, os pillaba. yo creo que a todos nos da muy bien hablar en teoría y somos muy dados al juicio, ¿no? Ojo también con eso. Yo creo que hay un tema de ostentación, de acumulación, pero también hay cuestiones que son proporcionales. Hay gente que nace millonaria, hay gente que Lamborghini pertenece a... que puedes escandalizar, pues hay que tener mucho cuidado y revisar todas esas cosas. Pero yo diría que hay que concretar en la vida que tú llevas realmente qué estás teniendo tú, qué estás guardando para ti, qué estás beneficiándote, qué estás disfrutando y en la vida que llevas, qué necesidades hay a tu alrededor. Para mí el escándalo es que todo el uso de tus bienes sea para ti y a tu alrededor no contemples ninguna necesidad, ¿no? Yeah.
nosotros creemos mucho en la acción local, en desarrollar proyectos en los que a escala humana, de familia, a ver, claro, este mundo tiene unas necesidades increíbles, pero yo te digo que también esta noche a las 12 de la noche repartimos las riquezas del mundo, incluidas las del Vaticano, y a las 2 horas ya hay desigualdad, porque hay gente que se lo va a jugar, hay gente que lo va a guardar, hay gente que se lo va a esnifar, hay quien, o sea, el uso, hay quien le gusta el lujo y comprará ropa, otros viajarán, o sea, es muy complicado el uso del dinero. Lo que a mí me escandaliza que alguien lo viaje, otro lo guarda. Pero bueno, yo creo que también hay ciertos, yo creo Límites, que hay ciertos límites. sí, hay ciertos límites. Y sobre todo que si tú ves necesidad a tu alrededor, estás desarrollando un proyecto, porque también la vida de fe es una vida comunitaria, los hermanos, y tú no atiendes a esas necesidades. Cuando puedes hacerlo, ¿no? Y no eres sensible, porque si no le pides al Señor que te haga sensible a las necesidades de tus hermanos y solo a lo tuyo, es que, vuelvo a repetir, tu corazón se cierra. Ya. Y ese corazón se vuelve un corazón de piedra, es un corazón que no va a compartir a ningún nivel. Entonces yo creo que hay que tener una apertura a ser sensible y compartir. Luego cada uno, sí, lo ideal sería, vamos, puestos en el extremo máximo, yo creo a veces del amor, sería dar todo, hasta que duela, no guardar nada, o sea, fiarse hasta ese extremo. Sí, vale, sí. Yo me lo pongo como meta. Claro. Porque hay veces que nosotros damos el diezmo en nuestra comunidad, todos los meses no son iguales, ¿no? Y compartes un dinero y hay veces que no fastidia porque viene la paga extraordinaria, estás mejor, no tienes gastos, y otros meses que duele y das lo que en tu ingeniería económica tienes que quitar de otro sitio. Y estás quitando de otra cosa que no gastas para ti. Pero si tu corazón está ordenado y realmente duele porque tienes que pensar y dar salida a ese amor que se convierte en dinero y lo tienes que dar salida. Pero si está ordenado y es porque brota de tu corazón, ahí también hay una paz. Ahí también hay una manifestación del Señor, tienes otro tipo de bendición. Parece que guardar da más satisfacción que compartir, pero luego habría que ver cómo es ese compartir y lo que trae a tu propia vida también, ¿no? Jesús lo dice, ¿no? Hay más dicha en dar que en recibir, ¿no? Me hacía recordar esto, el otro día justo escuchaba yo un podcast, a mí me gustan mucho los podcasts de emprendimiento y este tema, ¿no? Y justo me salía, pues, estos shorts que te salen, ¿no? A veces, y era básicamente, son unos asesores que tienen un programa de radio y les llaman millonarios preguntándole cómo gestionar bien su dinero. Me parece muy interesante, ¿no? Y le llamaba a uno diciendo si tenía sentido que se comprara, pues no sé si era un Lamborghini, efectivamente. Y uno de esos asesores, no son cristianos, pero me pareció que la respuesta que le dio podría dársela a un cristiano perfectamente, ¿no? Y fue, si ese Lamborghini solo lo fueras digamos, a conducir tú y nadie lo fuera a ver, nadie va a ver ese Lamborghini. Lo comprarías igualmente. Y el hombre se quedó así como dudando, porque si lo haces por dar una imagen, por hacerte el chulo, por un estatus, no te lo compres, ¿no? O sea, y eso me parece también un criterio muy chulo para los cristianos, ¿no? Que si lo haces al final por dar una imagen de superioridad, de que, oye, yo soy mejor que tú, al final eso obviamente no es cristiano, ¿no? Entonces, si ese es el motivo, seguro que no te lo compres, ¿no? No va a ser... Dije, mira, alguien sin ser cristiano también se puede llegar un poco al mismo resultado, ¿no? Y también por una cosa que comentabas, Jairo, que al final, claro, el tema del juicio, ¿no? Cómo con el dinero, con las cosas económicas, se puede hacer un juicio más o menos, todos sabemos lo que cuestan ciertas cosas y todos tenemos la misma medida. Y si tú te compras un bolso que yo sé que cuesta 800 euros, yo puedo juzgar ese bolso. Y es como algo que entramos a juzgar el pecado del hermano. En cambio, en otras cosas no se ve tan fácil el pecado del hermano, ¿no? Esto es un tema complicadísimo. Es un tema complicadísimo porque, por ejemplo, si tú eres una persona que trabaja en el ámbito de las ventas comercial y estás todo el día en coche, pues es normal que te compres un coche caro, que te dé seguridad y que vaya por la carretera porque vas a hacerte no sé cuantísimos kilómetros todos los años. Pero claro, tú le ves llegar un día a la cena de tal y dices, joder, vaya Audi, ¿no? Vaya BMW que tiene. Es que igual es una herramienta de trabajo que es necesaria. Pero ya entramos ahí a valorar el juicio, ¿no?
Y por eso esto está complicado. Si esa persona que tú decías antes se compra ese Lamborghini, pero resulta que luego al ir a comprarlo está criticando a otro vendedor porque le hizo no sé qué y le está poniendo verde, a los ojos del Señor, ¿qué es peor? ¿Comprar ese Lamborghini o estar criticando a otra persona? Pues es que no lo sabemos. El tema es cuando vemos cosas en los demás que son exteriores, ¿no? Y cuando las cosas que son exteriores es las que nos atrevemos a juzgar sin ver el corazón de las personas ni la vida de las personas. Por eso el Señor nos habla tanto de cuidado con los juicios, mucho cuidado con el juicio a los demás. Esto es un tema súper complicado y hay que ser muy respetuoso al respecto. Por eso nos parece que eso es algo entre el Señor y tú, de alguna manera, ¿no? Por eso se juega en ese tú a tú de todos los días, cuando estás en oración con el Señor, buscando lo que quieres para tu vida, y es ahí donde te lo juegas. Por eso son temas que son tan difíciles de jugar desde fuera. Obviamente, cuando dejas entrar al Señor en tu vida y dejas entrar a los hermanos de comunidad en tu vida, todo eso te puede ayudar a clarificar eso. Para mí, la comunidad es la mayor herramienta a través de la que Dios me habla, porque compartiendo esto con los hermanos, estas inquietudes, devolviéndose ese feedback, es como veo que el Señor me habla y te puede ayudar tantísimo a discernir este tipo de cosas, ¿no? Por eso es tan importante la comunidad cristiana, para discernir este tipo de cosas que no son tan evidentes. ¿Algo que añadir sobre esto, Anabel? Bueno, yo estaba pensando un poco que realmente si intentamos cada día que sea más veraz, que el Evangelio se hace vida en nosotros, yo sí me digo a mí misma un día y otro, no lo consiga o lo consiga, yo me digo a mí misma y lo veo, yo creo que si el Señor es cierto que va llenando tu corazón y va dando plenitud, a mí mi experiencia es que me libera de otras necesidades. Si yo veo que hoy necesito un bolso, mañana unas playeras, luego el fin de semana que viene irme porque estoy agobiadísima y 2 noches, digo con relativa frecuencia, ¿eh? Sí. No quiero decir que no se deba de vivir y es lícito, pero si los agobios personales, las compensaciones de esta vida, te las tienes que dar con un determinado consumo del tipo que sea, ese termómetro revienta por algún lado. Entonces, yo sí que utilizo un termómetro personal. Cuando no estoy pensando, esto me hace falta, eso me tenía que... Cuando encuentro un vacío y digo, pero si no necesito nada y estoy bien en la fe. Es un termómetro alucinante. Y sí que veo que ese desprendimiento de cada vez hacerte falta menos cosas, por el motivo que sea, porque lo tiene otro, por la ostentación, es una liberación del Evangelio. Y yo creo que Jesús en eso mostró un camino. Entonces, los discípulos de él tenemos que ir entrando por ahí. Luego cada uno puede estar contaminado de lo que trae de su familia, de su casa. Lo importante puede ser el ahorro, la seguridad, los bienes que trae, lo que sea. Pero el camino para todos es que desprenderse, no tener necesidades y que las gratificaciones, si son materiales, el orden está ya. Yo perdí el orden. Claro. Si me tengo que gratificar continuamente, estoy fatal y tengo que ir a cenar, estoy fatal y me voy de compras y me olvido, estoy tranquila aumentando la cuenta del banco. Al final esos son parches, ¿no? Ya Y lo que está, debería que o ver sea, es no poner parches y ir a lo profundo, ¿no? ¿Qué está pasando en tu vida para que necesites esas constantes gratificaciones? No, pero ¿no? yo me encuentro, o sea, pero es que es real. Yo sé que me desvío, que me pierdo, que me empiezo a rayar, que entran otras cosas en mi vida, que ya no estoy donde debo estar, que el Señor va perdiendo fuerza, que el Evangelio en mí pues no se hace auténtico. Entonces, para mí es un estado de alerta bueno, pero porque, de verdad, con esto no quiero fastidiar la vida de nadie a nivel económico, de verdad. Es que es una buena noticia, porque te hace libre. Sí. Yo a veces le digo a mi marido, de verdad, qué libertad cuando pienso en que me da igual no tener que vender esta casa, que cambiarlo por otra cosa, porque es una libertad, no estás atado a nada. Sí. Te da igual tirar para la derecha que para la izquierda, o sea, es una libertad terrible. Sí, de la que no se habla muchas veces. Son ataduras al final. Hay unos mínimos, vas al trabajo y, hombre, yo igual no puedo ir con el chándal de cocinar y los lamparones de la grasa y no sé qué, o amortizar estas camisetas que ya dejas para limpiar y tal, pues porque hay unos mínimos, ¿no? Pero yo sé lo que es llegar a mi trabajo con el peor coche del trabajo.
Pero está la comunidad que igualo. La comunidad igualo más con mi coche, pero en mi trabajo es el peor. Entonces, mi comunidad me ayuda a que todo puede ser... Si una comunidad o los cristianos nos vamos a desafiar en tener, presumir y... Pues es que es terrible. Yo creo que nos tenemos que ayudar a todo lo contrario. Desafiar en el amor, ¿no? Desafiar en el amor. Y en el dar. Nos tenemos que desafiar, sí. Y en la austeridad también, ¿no? La austeridad. Pero bueno, eso es que libera, ¿no? El otro día escuchaba que Javier Bardem decía que se sentía que cuanto menos tenía, se sentía más feliz. Y no creo que Javier Bardem sea sospechoso de estar de acuerdo con el cristianismo, cosas así, ¿no? Y es porque al final te vas liberando de ataduras y un cristiano se debe de liberar de ataduras para estar lo más disponible para el Señor posible, ¿no? Y esto es una atadura y a la vez una esclavitud. Todo lo que es atadura es esclavitud. Sí. Por cierto, que no lo hemos dicho, que ahora que has mencionado a tu marido, que Anabel, para los que conozcáis a Josué en el podcast, Anabel es su esposa y hoy la tenemos aquí. Ya habéis conocido a Josué, pero por primera vez conocéis aquí a su mujer. Que no te he presentado al principio, creía que era importante. Saquemos otro tema que tiene que ver mucho con esto, del dinero, y es la iglesia y la ayuda social, ¿no? El ayudar a los pobres. Hay gente que lo que entiende es que la iglesia es un ONG. Y la iglesia, los cristianos, lo único que deberíamos hacer es ayudar a los pobres. ¿Qué se le responde a la gente que tiene ese concepto, esa idea? Jairo, ¿tú qué les dirías? Yo les diría que nosotros como cristianos, o por lo menos a nivel comunitario, lo que intentamos es intentar ayudar a los demás, pero desde un punto de vista integral. Y cuando intentas ayudar a alguien desde un punto de vista integral, hay que ver muchas cosas, porque la persona es un conglomerado de cosas, ¿no? Está la parte espiritual, la parte emocional, también está la parte económica. Entonces, cuando intentas ayudar a una persona, te das cuenta que hay diferentes áreas de su vida en las cuales tiene necesidad porque está descompensado de alguna manera y necesitas ayudarle, pero aún a todos los niveles. No vale creemos, de acuerdo a nuestra experiencia, que no vale solo con ayudar en un aspecto a una persona. Porque una persona normalmente que viene con problemas económicos es que tiene otras carencias a otros niveles, en otros aspectos muy importantes. Y si la ayuda solo en la cuestión económica, dentro de 6 meses vamos a estar en la misma situación porque las otras áreas no se han mejorado y va a volver a estar en la misma situación muy probablemente. Por eso yo creo que la Iglesia lo que tiene que apostar es por una ayuda integral a las personas. Por supuesto que la parte económica es muy importante, porque si no tienes lo básico a nivel económico, si no tienes tus necesidades cubiertas, tú no puedes plantearte otras cosas. Y es algo evidentemente que crea mucha angustia. Nosotros hemos estado con gente, ¿no? Sobre todo con inmigrantes, que claro, tienen una situación vital tan dificultosa que no se plantean otro tipo de necesidades que tienen que cubrir, porque esas son las importantes, que tengo que pagar una habitación y el mes que viene no tengo dinero para pagar la habitación y no sé dónde voy a dormir. Eso crea una angustia vital que no te deja pensar en otras cosas a nivel emocional, ¿no? Primero tienes que ayudar y soportar esa parte económica, pero no para parar ahí la ayuda, sino para que eso sea un trampolín a que esas personas puedan crecer personalmente, emocionalmente y puedan desarrollarse como cristianos en la sociedad en la cual estamos. Sí. Por eso a veces hace tanto hincapié en la parte económica, que es muy importante, pero hay muchas carencias y la económica en muchos casos no es ni la más importante, sino que es una consecuencia de otras carencias que puede tener la persona. Por eso tenemos que aspirar a ayudar a los demás a un nivel integral, que me parece lo interesante. Claro, yo creo que también aquí la gente no entiende un poco desde dónde lo hacemos los cristianos, ¿no? Porque piensan que, bueno, es que ser cristiano es ayudar a los pobres y no hay nada entre medio. Y claro, lo que no entienden es que ser cristiano es fundamentalmente la relación con Dios y que esa relación con Dios nos lleva a amar a los demás, también a los pobres. Y ese amar a los pobres nos lleva a que si podemos ayudarles de alguna forma, ¿no? Pues se busca aliviar esas necesidades que pueda tener a través de la ayuda social, y desde ahí es donde nace la ayuda social. Y de hecho me parece muy curioso que la palabra caridad, que la caridad significa el amor cristiano, el amor de Dios, ¿no? Se ha acabado sustituyendo socialmente. Lo que se entiende por caridad es la ayuda económica que se puede dar, y no es eso, ¿no? O sea, al final la caridad es amar a esa persona, amarla porque es hijo de Dios, ¿no? Y porque la amamos, si necesita ayuda económica, pues se le ayuda, ¿no? Pero creo que es algo que los que a lo mejor no están en la iglesia no entienden, ¿no? Y creo que es importante que lo recordemos, ¿no? En concreto a ti, Anabel, te quería preguntar, con todo esto, tú como trabajadora social, ¿no? Con todo esto de ayudar a alguien, ¿cómo es el perfil de alguien
que pide en la calle, ¿no? O sea, ¿qué suele tener una persona? ¿Cómo es su vida para acabar pidiendo en la calle, pidiendo en la puerta de la iglesia? Bueno, puede haber muchos perfiles, Ujú. ¿eh? Un perfil típico, digamos, ¿no? Algo común que te encuentres por tu trabajo. Bueno, es cierto que quizá hay dos perfiles predominantes, diría tres igual. Uno es el de la gente inmigrante, que es extranjera y que la falta de recursos, de permiso, de trabajo, el tema de cómo está la vivienda, pues vive de eso, de pedir en la calle. Otro es el tema también de los consumos, las adicciones. Adicciones, ¿no? Ahí se mezcla mucho con los trastornos mentales. Mucho del transeúntismo y de la gente de la calle, realmente de base hay una personalidad que no llega de un día para otro a la calle. Mm. O sea, hay una serie de toma de decisiones, de romper vínculos, de no tener estabilidad mental. Esa estabilidad te puede llevar pues también a un consumo, el del alcohol, el de ciertas drogas, y esta gente también no la encontramos mucho en la calle. Y ahora, bueno, ahora está habiendo también una pobreza pues más reciente, que es una pobreza de que la sociedad, la clase media está desapareciendo, y realmente ahora mismo, bajo el umbral de pobreza y con rentas mínimas, pues vive un porcentaje elevadísimo de esta sociedad, y ya se está ayudando. Quizá esta gente no te pone la mano en la iglesia, pero es que hay otras estructuras, comedores, bancos de alimentos, Cáritas, sí. Cáritas, a la que familias con hijos mileuristas, porque ya hay ciudades donde el salario mileurista es el alquiler, y si te le dan, porque ya un alquiler hoy en día es al mejor postor, y ya hay anuncios donde se pide, que se pone hasta qué tipo de profesional buscas para alquilar tu vivienda, algunas inmobiliarias. Entonces ahí va a haber un banco de pobreza. La que se nos viene, bueno, yo no quiero deprimir a los espectadores, no lo quiero deprimir, pero sí, sí, sí. Entonces yo creo que hay una solidaridad, ahí volvemos a lo mismo. Creemos que esto es papá Estado, creemos que esto lo va a arreglar, pensamos que votando cada 4 años lo puede arreglar cierta clase política porque habla más de derechos sociales, pero esto no lo arregla nadie en concreto. Entonces, papá Estado ya no puede fabricar más dinero por la noche, papá Estado no da, y entonces yo echo a faltar, porque aquí estamos hablando de los cristianos, vamos a hablar de la realidad española, Sí. porque como digo, hay realidades muy diversas en este mundo, pero yo echo a faltar una solidaridad o una red de cristianos que desde ese amor por Dios y ese que te desbordas, las necesidades de los hermanos se hacen importantes. Yo no digo que le des la misma paga a tu hijo el fin de semana que al que vas a ayudar, pero que no sea tan distinto, que no te pases. Ya. Que le des unos céntimos a alguien. Tampoco creo en el sistema de dar, ¿eh? Creo que hay que organizarse. No es que hay que dar en la puerta de la iglesia, creo que hay que organizarse. Sí, de hecho te iba a preguntar Yo ahí justo en soy muy eso. utópica Ujú. en podernos organizar. Sí, sí. A mí me sorprendió mucho. Yo hace años tuve amistad con el que era el director de Cáritas de Valencia, Mm. y me acuerdo que él, en una charla y tal, nos decía que no diéramos a la gente en la puerta de la iglesia. Claro, a mí me sorprendió un montón. Como el director de Cáritas nos dice que no demos una limosna, una ayuda, un dinero a alguien que está en la puerta de la iglesia. Me dice, no, no se lo des. A lo mejor merece más la pena que te tomes un café con él, que le escuches, que empieces un proceso, y ese dinero a lo mejor a través de otros cauces le van a ayudar más, porque al final es un poco lo que tú decías, ¿no? Esa persona, si tiene una adicción y le das el dinero, se la va a gastar en la adicción. Y como ese enfoque de decir, ostras, es que lo que hace falta es gente que trabaje en proyectos a largo plazo para que esa persona que tiene Sí, adicción, sí. ¿no? Pues pueda salir de ahí. ¿Tú trabajas también así? Eso es cierto, pero también el ser humano tiende a engañarse a sí mismo para justificar cómo Ya. vive, y a veces no compartir y a veces no darse. Mm. Porque Cáritas, yo no trabajo en Cáritas,
trabajo para la administración, en otro sector de servicios sociales, pero yo creo en el espíritu, que el espíritu no es dar el pescado, es dar la caña, enseñar a la gente al alimento de hoy. Vale, hoy te ayudo, pero mañana estás en las mismas, ¿no? Ese es un principio muy importante. Pero yo, si tengo el estómago vacío hoy, me duele hoy muchísimo. Y si unos niños se van a la cama con el estómago vacío hoy, es hoy, ¿no? Y todo esto que yo entiendo que hay que hablar de ello y que tú nos planteas, pues sí, Iglesia, y queremos saber hasta dónde. Queremos saber que cumplimos confesándonos una vez al año en peligro de muerte y si se ha de comulgar. Queremos cumplir con la misa dominical. Queremos tener las leyes muy claras para aclararnos y saber cómo somos de cristianos. Pero es que así no son las cosas. Las cosas no son de cumplimiento. Entonces, si tú me quieres decir a mí que hasta dónde hay que compartir o dar para tranquilizar una conciencia, no te voy a contestar a eso. Porque no se trata de tranquilizar conciencias, se trata de ir más allá. Entonces, se trata de que hay que adquirir conciencia de lo que hay que compartir y lo que tenemos que construir entre todos. De otro modelo de iglesia, porque aquí los laicos tenemos que empezar a mover ficha, porque todo no depende de que recauden el cepillo de la iglesia y se comparta, y tenemos que darnos a nosotros mismos pues, con nuestro tiempo y nuestro dinero, y crear cómo, y generar solidaridad, porque no es que lo hagan otros. Yo doy una limosna, doy un donativo por Pascua y tal, y tranquilizo mi conciencia. Es que no se trata de eso. Os quería preguntar en concreto, está relacionado con esto y con esto que decías, por el proyecto Hogar, ¿no? Que además vosotros sois los responsables de este proyecto, que consiste básicamente en un piso, ¿no? Al que se acoge a gente con diferentes necesidades. ¿Podéis contar un poquito cómo funciona, qué hacéis en este proyecto exactamente, ¿no? Si alguien nos pregunta qué es el proyecto Hogar, ¿cómo lo explicaríais en un minuto? Es una cosa muy sencilla. O sea, nosotros no vivimos la fe de una manera profesionalizada, pero vitalmente intentamos poner toda la carne en el asador, en la medida de nuestras posibilidades. Honestidad. Nosotros nos encontramos con una realidad que es que tenemos un grupo, o sea, somos un grupo de personas que queremos seguir al Señor como comunidad cristiana, crear una realidad local a todos los efectos, en lo que haya los mismos proyectos de evangelización que acompañamiento a personas. En el aspecto social, pues lo que hemos hecho es dar respuesta a las necesidades, que a mí es lo que reivindico. Dar respuestas a las necesidades que tienes a tu alrededor. Vamos a pensar en todos aquellos que nos llamamos bautizados o católicos si intentamos dar respuesta a las necesidades de nuestro alrededor. Entonces nosotros nos encontramos, por resumir, unas personas que en un momento dado la necesidad fue, quizá la más importante era la del techo, la de vivir por habitaciones, la de la inseguridad de cómo pagarlo, y quisimos dar respuesta a agrupar a 3 personas en una vivienda que alquilamos. Eso como el primer paso. Lo que decía antes Jairo, das un bienestar, una tranquilidad y una seguridad, tengo un techo, pueda pagarlo este mes o no pueda pagarlo. Pero de ahí no nos hemos quedado solo en eso. Estas personas, hay una implicación. En esa implicación puedes llegar pues a ser una... Nosotros somos instrumentos de Dios. Y yo reivindico mucho la propia relación de ayuda. Tú eres un instrumento. Entonces nosotros como instrumento de Dios nos hemos acercado a determinadas personas. Aquí en el Proyecto Hogar ha cogido una determinada forma, que es alquilando un piso y viviendo unas personas juntas, sosteniendo eso económicamente, incluso a las personas. Ha habido una que ha podido llegar a aportar, otras no, pero si con esas personas tienes una relación. Si te dicen que tienen un problema con extranjería, acudes, no miras para otro lado. Si te dicen que les falta ropa, si te dicen que hay un problema médico, ¿quién va a la consulta? Hablan el idioma. Entonces, es que una cosa te lleva a la otra. O te mojas o no te mojas. Entonces, bueno, nos hemos mojado a ese nivel. Ahora, de lo que ese proyecto en su momento se inició, pues de esas 3 personas, 2, gracias a Dios, bueno, pues han volado. Han volado porque... Volar en el buen sentido, ¿no? Han encontrado una manera de subsistir, han encontrado una red de apoyo, eran extranjeras, culturalmente a veces no es fácil, o en este caso eran africanos, pero bueno, enseguida, ahora mismo tenemos otras 2 personas, hay 3 personas, y sigue siendo algo que llama a la puerta. El necesitado no ha llamado a la puerta.
y es gente con la que luego, bueno, estableces un vínculo muy bonito. Son personas también que les ayudas en el crecimiento de la fe, porque decimos, vale, nosotros os podemos ofrecer esto y es material, pero ¿qué es lo más importante que puede regular tu vida? En el sufrimiento que traes, en la esperanza, en ya la problemática, en la mochila que traen algunas personas. Tenemos que dar a Dios. Nosotros no somos Dios. O sea, Dios te va a dar, va a poner orden, a consolarte, a ayudarte en aquello que ni Jairo, ni Anabel, ni Fe y Vida va a llegar. Sí. Primero Dios, y nosotros aportamos esto, que es cubrir necesidades, estabilidad. Sí. Y es un poco también lo que hablábamos, ¿no? Que no solo es rezar delante del Señor y todo es muy guay, Sí. pero si tienes al El lado de que al está lado. rezando a lo tuyo, y resulta que no sabe si va a dormir mañana a techo o va a tener que dormir a descubierto, no nos parece que sea cristiano de alguna manera, ¿no? Entonces, no siempre puedes, pero en la medida de lo posible, pues que dos personas que estén rezando juntas, pues que no estén en una desigualdad tan grande, ¿no? Claro. Por eso para nosotros es importante que poder intentar solucionar esas situaciones que se dan en la gente con la que estás compartiendo el mismo Dios y la misma fe, ¿no? Entonces, bueno, pues nos lleva a este tipo de proyectos y damos muchas gracias a Dios porque, pues porque ven que hace mucho bien, ¿no? Creo que a nadie le sorprende la idea de que los cristianos gastemos o empleemos dinero en proyectos sociales, ¿no? Pero pensando un poco en el evangelio en el que viene la mujer y rompe el perfume que era tan caro, ¿no?, a los pies de Jesús, y Judas comenta esto de este dinero se podría haber dado a los pobres. Y Jesús dice una frase que es dura, ¿no? Es difícil de entender para alguien que no esté familiarizado, que no entienda a qué se refiere, ¿no? Que es esta idea de a los pobres los tendréis siempre conmigo. En cambio, gastar el dinero en honrarme, en darme gloria, está justificado. Y esto, pues, claro, partiendo de ese tema del que habláis, me lleva inevitablemente a haceros la pregunta de, tenemos que tener los católicos, ¿no?, templos humildes. Se ha acabado la época de gastar mucho dinero en templos como hemos hecho históricamente, ¿no? Y siguen siendo, ¿qué lugar tiene? Porque al final una iglesia bonita, una iglesia chula, una iglesia que llama la atención, no es barata. No se construye, ¿no? Ahora tenemos el ejemplo aquí en España muy, muy cercano de la Sagrada Familia de Barcelona. Es espectacular, ¿no? Creo que a nadie le deja indiferente a la Sagrada Familia. Verdad que se ha ido financiando poco a poco y bueno, ¿tiene sentido eso hoy en día? ¿Es algo de otros siglos? ¿Qué pensáis? Es difícil, la pregunta, lo sé. No es una pregunta fácil A esa. ver, yo creo que el propio cristianismo no le podemos desvincular que lo que nosotros decimos, como también el cristianismo se desarrolla en un momento histórico. Y tú no le puedes decir a personas de la Edad Media que construye un templo lo más alto posible porque evidenciar en gente no culta o que la fe o que es tocar el cielo o la grandiosidad de Dios, que era una propia catequesis. Pero es que la catequesis del hombre de hoy en día es todo lo contrario. Yo soy muy práctica, esta comunidad también intenta distinguir lo esencial de lo que no es lo esencial. Seguimos a veces muy arraigados todavía a ciertos modelos de una iglesia muy de la Edad Media, en ciertos símbolos y catequesis, y yo creo que el hombre de hoy en día, cualquier cosa que tenga que ver con ostentación, no con belleza, con ostentación, con algo desproporcionado, y más cuando la reivindicación que más se nos hace y lo más visible es la ayuda al necesitado. Eso lo entiende a cualquiera. Un rito, una liturgia puede no entenderla a la gente, porque a un rito y una liturgia hay que llegar de una experiencia y de algo previo. Yo no digo que alguien entre a una iglesia y caiga desplomado, pero es más difícil. Yo creo que la experiencia del Señor, la conversión del corazón, te llega y luego empiezas a entender. Y es anticatequético. O sea, ahora mismo... Pero es que hoy en día eso ya no sirve, ¿no? Como no servía sirve. a lo mejor en otros siglos. No, todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. No tenemos más que ver que en todos los medios de comunicación y cualquier persona no creyente, yo me desenvuelvo en un ambiente laboral no creyente, si algo se ha destacado, por poner un ejemplo, con todo lo que han sido las exequias, el funeral de Francisco, ha sido, mira, este hombre no quiso esta ostentación, no quiso este ritual, no quiso lo otro. Y eso a la gente le es coherente, pero no le es coherente
lo que es prescindible. Ya. O sea, que a un ser humano que es cristiano como tú le hagas y le brinde y tenga unos honores, una cosa que cualquier otro cristiano no tendría, a ver, no es comprensible. Ya ciertas ropas, adornos, dejaron de ser símbolo y tenemos que tener, yo creo que tenemos que cogerle el pulso a lo que dentro de lo que la gente valora. En cambio, yo creo que Jesús es un tío. Yo reivindico mucho la figura de Jesús. Yo siempre utilizo mucho y digo, no, yo sigo a Jesús, que no me mezcléis iglesia para sacarle y criticar todo. Jesús, decidme algo que no sea válido hoy en día, del perdón, de testimonio, de coherencia, de ocuparse a otros. Entonces yo creo que hay que volver ahí, hay que volver a Jesús, pero seguimos reivindicando, no sé, otras cosas o mantenernos. Es como, ay, estamos perdiendo. No perdemos nada. Quizá en la iglesia no somos expertos en adaptarnos a los tiempos todo lo rápido que deberíamos, porque lo que antes era catequético, pues ahora no lo es. Y es así. Entonces, es verdad que la iglesia es una organización pues, con 2000 años de historia, muchísimos millones, y es difícil, ¿no?, darle una vuelta al enfoque. Y la sociedad hoy en día es todo lo contrario, cambia rapidísimo. De una generación a otra prácticamente no tiene nada que ver. Entonces, en la iglesia no somos capaces de adaptarnos a esa situación y a ese momento en el que estamos viviendo, en el cual las formas de hace unos siglos hoy en día no dicen nada, ¿no? Carecen totalmente de valor. Entonces, ojalá en la iglesia pudiéramos adaptarnos de la misma manera para que el mensaje de Jesús que decía Anabel, que es igual de válido, le podamos mostrar en la sociedad en la cual estamos viviendo, ¿no?, que es de lo que se trata. ¿Y entonces tenemos que ser cutres? No, para nada. Antes Anabel ha dicho una cosa importante que es ostentación que no belleza. Y eso a mí me parece que ahí está la clave, ¿eh? Porque no hay que ser cutres para nada, que va, hay que ser muy cuidadosos, hay que buscar la belleza en todas las cosas porque ahí está el Señor en la belleza y lo que tenemos es que no vincularlo a ostentación. Y ahí es donde está también la creatividad como cristianos que tenemos que tomar para poder llevar a las personas al Señor sin tener por el camino que entrar en ostentaciones que lo único que hace es el efecto totalmente contrario. Cutre suele ser no ser suficientemente importante algo. Tú en Navidad no intentas poner una mesa cutre en la medida de tus posibilidades, porque quieres agasajar a quien sea. Igual es el único año que viene tu suegra a casa y limpias el polvo, pero tú no quieres ser cutre. Entonces yo sé que el día tiene 24 horas, pero nosotros predicamos mucho lo de no ser cutre, porque no solo con la riqueza. No ser cutre es que das lo mejor que puedes, honestamente. Si has llegado, o sea, honestamente he hecho lo que podía, ¿no? No siempre puedes, nosotros repartimos las tareas, las responsabilidades, pues como en una casa, pero cutre es lo contrario a que has dado lo mejor de ti y que eso no es importante. Pasas por encima, lo haces de cualquier manera y a correr, a por la siguiente cosa. Y ahí no está el corazón, es que volvemos a lo mismo. Sí. No está el corazón, es que tú ves dónde está el corazón. Donde está el corazón, te apasiona hacer las cosas y normalmente intentas no hacerlas mal. En tu vida personal, lo que te apasiona, inviertes, lo haces para ti, ese objetivo lo haces de la mejor manera para conseguirlo cuanto antes. Entonces vamos a extenderlo un poco más que no sea a los nuestros. Vamos a abrir un poquito el círculo. Yo digo, los cristianos tenemos que abrir el círculo, incluir a alguien más, a ese nivel de satisfacer, de relación de ayuda, de compartir, del dinero, de la necesidad o de poner en contacto. Yo no lo puedo hacer, pero mira, tú me importas, yo no sé, pero yo te he preguntado. A lo mejor yo no tengo el don y el talento y no es lo mío, pero Sí. me importa. O te lo voy a escuchar y te pongo en contacto con esto o esta organización o te doy este teléfono. Pero que no pasar, volvernos unos pasotas, o sea, no. Y el dinero para... Hemos hablado un poco del dinero para ayuda social, el dinero para el culto, por así decirlo, ¿no? Para lo que se tiene que ver con Dios, directamente con cómo adoramos, cómo alabamos a Dios. Y luego también está, creo que la dimensión de la evangelización, ¿no? ¿Cuánto debemos gastar los cristianos en evangelización? Quiero una cifra exacta. Vuelve a ser a donde Dios te pone el corazón, ¿no?
Dentro del reino de Dios hay tantísimas necesidades, pero dentro de la Iglesia tenemos la grandísima suerte de que hay muchísimas vocaciones dentro de la Iglesia en el cual pone acento en diferentes partes de lo que es el reino de Dios, ¿no? Y para nosotros la evangelización es un aspecto fundamental de nuestro carisma. Por eso para nosotros es una parte muy importante. Igual hay otras personas dentro de la iglesia pues que dicen, jolín, ¿no? Como con el bote de perfume, mejor ese dinero en vez de darlo a evangelización, pues invertirlo en los pobres. Pero no sabría decirte por qué, pero el Señor a esta comunidad le ha dado una visión y un carisma especial por la evangelización, especial por la evangelización de los jóvenes, y para nosotros es muy importante. Por eso nosotros... el dinero no se organiza, el dinero que se recoge en la comunidad a través del diezmo no se organiza en función muchas veces de presupuestos y de, ¿no? De esto para esto, esto para esto, esto para esto, sino, no, ese dinero está para la visión que Dios nos da como comunidad, y dentro de esa visión hay que hacer un evento de evangelización, pues para ahí va el dinero, ¿no? Hay que hacer otra cosa que el Señor nos está diciendo, pues para ahí va el dinero, ¿no? Porque si tenemos la suerte de tener dinero en la comunidad a través de los diezmos de los miembros, es para el reino de Dios y para su crecimiento. Y si el Señor nos da una visión de que tenemos que acometer, vamos por ella con los recursos que tenemos, que por supuesto el dinero es súper importante. Por eso para nosotros, en nuestro caso concreto comunitariamente, es una parte muy importante y es algo a lo que priorizamos también. Y de hecho, tiene sentido lógico, ¿no? Porque al final, si todo el dinero lo tenemos, lo gastamos, por así decirlo, en ayuda social, por ejemplo, y no evangelizamos, al final nosotros lo hacemos porque hemos conocido al Señor. Entonces se acaba en nosotros esa misión. Ayudaríamos, pero no estaríamos creando una nueva generación que también puede seguir ayudando. Entonces yo creo que la Iglesia en general tiene que encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre evangelización, ayuda social, culto, ¿no? Porque todo, si no evangelizas, se acaba el culto, se acaba la ayuda social. Entonces tiene que estar todo ahí metido, ¿no? Pero bueno, en concreto con esto de la evangelización, ¿no? Yo creo que también, en general, como que el católico medio no es consciente de que siempre hemos dado para el sostenimiento de la Iglesia, que al final también es evangelización, para el sostenimiento de los sacerdotes, que también es evangelización, ¿no? Y quizá no es consciente de, claro, que al final el dinero que se echa en el cepillo, los donativos a través de la X de la Iglesia, la creación de la renta, todo eso estamos dando a la Iglesia. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes porque es como que está un poco oculto, ¿no? O no está tan claro como un donativo directo que se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer en este nuevo siglo, ¿no? Para ser más como intencionales, ¿no? Con el dinero que damos, y que sea, no sé, como algo que, como tú dices, Anabel, ¿no? Que tomemos conciencia entre todos los católicos de que esto depende de todos, ¿no? Yo, a ver, aquí igual me meto en camisas 11 varas. Para eso hemos venido a este podcast. Sí. Pero yo creo que es que el Estado no nos tiene que... Yo creo que tendríamos que separar. Yo creo que la Iglesia y el Estado se tendría que separar y empezar a experimentar cómo los creyentes mantenemos nuestra vida de fe a todos los niveles, hasta las personas consagradas. O sea, si supiésemos que somos nosotros, no a través de ese impuesto, esa X, yo creo que daríamos un paso al frente muy diferente, tomaríamos conciencia. Es que no hay conciencia. Tú esto, explicarlo es muy complicado, llevaría mucho tiempo. Tomaríamos conciencia de muchas cosas. Y yo creo que pondríamos en valor también lo que se hace. Se valoraría de otra manera el uso del dinero. Entonces, yo separaría... Yo creo que la Iglesia tendría que ser totalmente sustentada por los creyentes. Y lo que se sostiene, se sostiene. Lo es, pero de forma un poco indirecta, ¿no? O sea, que no está claro cómo no funciona. participas, no sabes lo que haces. Luego, bueno, yo es que aquí hay cosas que igual no se pueden decir a micro abierto. Sí que se pueden decir, Esto es sin filtros. No, pero bueno, claro, o sea, que es que... A mí también me gusta mucho más el modelo alemán de que son los católicos los que sustentan directamente a la Iglesia.
Primero por toma de conciencia, que me parece importantísimo, porque parecen que algunas cosas vienen dadas de por sí, y esto es como la sanidad, ¿no? Lo que te cuesta, ¿no? Querían, ¿no? Hay alguna iniciativa ahí atrás de que cada vez que iban a la consulta querían darles un recibo con el dinero que había costado su consulta, y es para que la gente tome conciencia de que no es gratis ir al médico, de que hay que pagar. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Y aparte de eso, a mí me parece que todavía nos daría un grado de libertad mayor a los cristianos el tener esa desvinculación con el Estado. Porque quieras que no, aunque es verdad que lo sustentan los cristianos, pero al hacerlo a través de esa forma oculta, hay todavía unos vínculos que te atan de alguna manera, y el poder ser totalmente autónomos e independientes creo que a los cristianos nos daría muchísima más libertad en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, eso es algo que tenemos que seguir caminando como cristianos, y en este país a ver cómo sigue evolucionando todo este tema, ¿no? Sí, yo de hecho cuando nosotros vivimos de donativos, ¿no? Lo he comentado antes, los misioneros, cuando le retas a la gente a que si te quiere donar, ¿no? Hay gente que obviamente no lo entiende y no quiere, pero hay gente que dice, ostras, es verdad, o sea, gracias a que yo te puedo donar esta cantidad de dinero, tú puedes estar librado para la misión, ¿no? Y claro, la gente que a veces me ha pasado, ¿no? Que a veces le planteas esto a gente y dice, pero ¿cómo hay gente, o sea, cómo dependes de mí para poder desarrollar tu labor? Y digo, pues como lo hacen los sacerdotes, por ejemplo. Lo que pasa es que eso es como que eso está un poco oculto y lo tenemos como asumido que funciona un poco siempre así, siempre ha sido así, pero realmente tiene que Pero es venir que de donativos, no ¿no? lo notas como una pérdida. O sea, tú pones una X, pero tú no tienes una pérdida, no eres Claro. consciente de la pérdida. Y el porcentaje también es muy pequeño por cómo está organizado a través de unos impuestos Sí. y de un porcentaje de esos impuestos. Pero tú no tienes, o sea, tú no lo haces directamente. Efectivamente. Entonces no eres consciente tampoco. El que sea directo lo No hace eres lo hace consciente. consciente, sí. Claro, y tampoco duele, o sea, no lo estás dando en la práctica. A ver, yo no sé qué supondría. Yo es que, claro, estoy poniendo la X, pero entre ponerla o no ponerla, es que mi declaración de la renta es la misma. Ya. En la práctica es que me aplican un porcentaje que va a la Iglesia porque hay unos acuerdos. Exacto, sí. Hay unos acuerdos. Pero yo creo que eso ha creado una mentalidad a cierto nivel de funcionariado espiritual. Hay un funcionariado espiritual. Vamos, llegó a haber un anuncio publicitario de que si querías un trabajo fijo. Si querías un trabajo fijo, tú no puedes publicitar. O sea, entonces, el que con nuestros recursos sostuviésemos a la Iglesia nos daría una idea real de quiénes somos, cuántos somos, nos interpelaría. Y a lo mejor empezábamos poniendo otros cimientos también, ¿eh? Construíamos un cristianismo con otro tipo de implicación, y no hay que temer. Lo que es verdad y lo que no es verdad, que se lo lleve el... Ahí hay muy mezclado también privilegios, cierto poder, negociaciones, todavía valorar la Iglesia en cuestión de números, en cuestión de presencia, en cuestión de la propia X. Y es que la calidad, yo creo que no es cuantitativa, no es de números, hoy por hoy. Y a la gente eso no le dice nada, que es que la gente de hoy en día quiere coherencia. A la gente hoy en día no quiere que seas creyente, quiere que seas coherente. Es que esa frase la pensé el sábado por la tarde. Muy bien pensado. Puedes poner esa frase si quieres en la miniatura del vídeo. No, estábamos en una celebración comunitaria y de repente pensé, ¿pero qué más da ser creyente? No sé, la gente te pide que seas coherente. Entonces, piensa en todo aquello que no es coherente y que obedece a ritos y a símbolos que tú has integrado, pero para que te rodea no estás evangelizando porque no es coherente. Ya. Son ritos de un arraigo, de una pérdida, de un dolor, que parece que te dicen algo, que ahí se mezclan muchas cosas. Claro. Todo esto me lleva, que creo que puede ser el tema con el que podemos cerrar este episodio, al tema del diezmo. Lo habéis mencionado un poco así de pasada, pero creo que es importante que lo podamos sacar a relucir, ¿no? y hablar del tema para que la gente que a lo mejor nos vea y no lo entiende, pues sepa un poco. Pero bueno, creo que con todos los temas que hemos hablado, tiene sentido ahora hablar del diezmo, ¿no? Porque, bueno, hemos visto que por una parte es una cosa práctica, por una parte nos ayuda a tener una ayuda social, por una parte nos ayuda también a tener una evangelización. Entonces, bueno, ¿podrías explicar, Jairo, en qué consiste esto del diezmo y cómo lo vivimos, por lo menos aquí en nuestra comunidad, ¿no? Hay muchas formas de vivirlo, pero nosotros tenemos una forma concreta.
Sí, bueno, a ver, el diezmo en la iglesia es tan antiguo como la propia iglesia De hecho, es ya anterior a la iglesia, es porque anterior a la iglesia, porque esto ya viene desde el Génesis y desde Abraham, ¿no? Cuando daba el diezmo al Melquisedec y cuando daba las primicias, el pueblo de ¿no? El Dios, sí, pueblo de sí. Dios daba las primicias, ¿no? Cuando hacía la recolección y guardaba ese 10%, se lo daba al Señor en agradecimiento a lo que daba, ¿no? A los frutos que había tenido la tierra también, ¿no? Al final, y es eso, ¿no? El diezmo para nosotros es decir, como el Señor es el centro, o queremos que sea el centro de nuestra vida, es reconocer, Señor, tú me das todo lo que yo tengo. O sea, incluso el dinero que estoy ganando, Esa providencia que hablábamos esa antes. providencia que hablábamos antes, pues como símbolo de que esto no es mío, sino que tú me lo estás regalando, yo quiero recompensarte y devolverte una pequeña parte de lo que tú me das para que precisamente ese reino de Dios avance y que avance en este mundo, ¿no? Entonces, por eso te hace recordar que todo lo que recibes es providencia y le quieres devolver un poco al Señor de alguna manera de toda esa parte que te ha dado. Por eso los miembros comprometidos de la comunidad dan el diezmo, que está como punto de referencia, es el 10% de las ganancias. Esto no es una regla matemática, hay diferentes circunstancias, hay gente que está atravesando problemas económicos y no lo puede dar, pues no se da. No se envía a matones a su casa No, para no que... se envía Al cobrador del frac. al cobrador del frac ni nada por el estilo. Se habla en comunidad, se discierne. Oye, pues nada, esta temporada, pues nada, no pasa nada, a ver si os puede recuperar. Otra gente que pues puede dar más del 10%, pues porque tiene una situación económica que puede dar más de ese dinero, ¿no? El 10% es un poco una referencia para que tú te sitúes, pero al final es tú en tu oración personal con el Señor ver cuánto realmente crees que puedes devolver, pues para que precisamente tú crezcas como persona y como cristiano y que a la vez el reino de Dios se beneficie de esa parte, ¿no? Y entonces el diezmo pues nos ofrece a la comunidad la gran bendición de tener recursos materiales para acometer todo lo que hemos hablado, ¿no? ¿Puedes contar un poco así rápidamente en la práctica qué cosas podemos hacer gracias al diezmo? Bueno, pues podemos grabar este podcast, Por ejemplo, ¿no? Porque al final las cámaras, las pues luces... todo el material cuestan un que dinero, tenemos sí. aquí para grabar, el local en el que estamos, donde nos juntamos para hacer nuestras actividades, pues también sale ¿Qué es este local que estamos ahora mismo? de pagar el diezmo. Sale de proyectos sociales como el del hogar y como muchísimas otras ayudas sociales y proyectos sociales, pues como pagar comedor en Colombia, que estuvimos varios años pagando a 100 niños el comedor durante un año, a un hospital también en Argentina, estuvimos pagando un par de años el personal del hospital, tantísimos proyectos, tantísima gente a la cual hemos ayudado, ofrendas que hemos dado, muchas ofrendas a gente pues que se acerca, que tiene necesidades, que está en una situación muy complicada, situaciones, cuando hay otras situaciones de paro, situaciones muy complejas, familias que se quedaban sin ingresos, pues intentar ayudar, ¿no? Y soportar eso. Hemos dado muchísimas ofrendas. Con la evangelización también. El paradigma de ofrendar a que alguien, estamos acostumbrados a que la gente viene a hacerte algo, bueno, la gente le pides que dé una charla, que cuente un testimonio, que te cante una canción, y lo de ser cutre, la gente duerme de cualquier manera, la gente come un bocadillo. Yo creo que ha llegado el momento en que hay que reconocer el valor de un servicio bien hecho. Servicio bien hecho. Y entonces yo creo que nosotros, de alguna manera, la gente que se nos acerca, hemos querido cambiar ese paradigma, ¿no? En esa intencionalidad, yo creo que tiene propósito, forma parte de la visión el que a la gente hay que pagarla por lo que hace. Y hemos tenido a nuestro alrededor gente llevando a cabo a veces ministerios, vocaciones en las que nosotros con ofrendas hemos intentado contribuir a que esa persona pudiera estar liberada, semiliberada. Sí. Yo creo que también mucho de lo que tenemos es a veces de la cutrez esta o de no hacer las cosas o de no llegar más allá, es que se ha pedido que todo sea voluntario, de un esfuerzo humano terrible, entonces se pone en juego muy pocos medios, ¿no? La evangelización también se gasta ese dinero para la evangelización es una parte muy importante. Nosotros organizamos el encuentro del impacto, que es para jóvenes, un encuentro de evangelización de todos los años. Eso tiene unos recursos grandes. Es verdad que la gente paga por venir, pero siempre suele ser deficitario, siempre es deficitario. Y además es un dinero que siempre hay que adelantar para todo tipo de medios. Si no tienes ese dinero para adelantar, pues no puedes hacer el evento. Bueno, la verdad que es un tema... Sí.
a día de hoy la comunidad no sería lo que es sin la aportación del diezmo de los miembros. Sería imposible. Sí, se me ocurre también que precisamente para los mismos misioneros, ¿no? Nosotros tenemos nuestro equipo de apoyo, pero también tenemos el apoyo del diezmo, que entre las dos patas es como conseguimos ese sostenimiento económico, ¿no? Porque el diezmo también cubre muchas de ese requerimiento. Estoy pensando ahora en Anabel y Esteban, que son dos misioneros de la comunidad que que los enviamos ahora a Argentina y tienen también unos costes, ¿no? de viajes, de transporte, tal, que también desde la comunidad, gracias a que tenemos ese diezmo, podemos cubrirles, ¿no? También Claro. su equipo de apoyo versus, o sea, o una pata y la otra la pata del diezmo, ¿no? Es lo que decía antes Anabel, ¿no? Alguien que va a hacer un servicio, joder, encima de que pone su tiempo, de que pone su vida, de que pone su energía, de que pone todo, también tiene que poner su dinero muchas veces para hacer algo, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos ha pasado a veces que nos han dicho de ir a dar una charla o lo que sea, y resulta que tienes tú que poner el dinero a gasolina, tienes que poner tu comida, tienes que ponerlo todo, y nosotros queremos cambiar esa parte, ¿no? Ya que estás dando todo de ti, pues por lo menos cubrir los gastos, y si podemos ofrendarte y que te lleves algo de dinero por la recompensa del esfuerzo que has hecho, eso redunda en que la calidad de que nos puedas ofrecer esta vez y la siguiente sea cada vez mejor, ¿no? Que es lo que pretendemos, ¿no? Precisamente todo lo que hablamos contrario a la Q3, que cada vez sea de más excelente y de mejor calidad, ¿no? Lo que hacemos. Y para eso, pues las cosas se tienen que pagar, es que no queda otra. Ujú. Y luego que yo creo que también es un ejercicio personal, de una forma muy práctica de practicar este desprendimiento, ¿no? Mm, Porque al final el tener que contar que de tu salario pues tienes que reservar un 10%, ¿no? Pues te obliga a tener en mente este desprendimiento, tener en mente esto que te planteas ante el Señor, tener en mente, recordarte constantemente de que tu dinero no es tuyo, ¿no? Y que al final se lo has decidido entregar a Jesús al hacerte cristiano, ¿no? Y es un recordatorio constante, ¿no? Muy, muy, muy fehaciente, ¿no? Y muy claro de que eso está ahí. De la propia acción evangelizadora, bueno, cualquier acción. O sea, tú no puedes desarrollar ningún proyecto ni moverte de aquí a ahí si no le echas gasolina al coche. O sea, cualquier acción requiere, vale, lo primero son las personas. Hay que tener las personas. Si tú no tienes quien hace las cosas, da igual tener el dinero, porque siempre alguien tiene que hacerlo, ¿no? Pero es que cualquier acción, cualquier proyecto a desarrollar necesita de dinero. Entonces, cuando hablamos de comunidad y ahora que se habla tanto de comunidades vivas, de nueva evangelización, o si una parroquia puede ser comunidad, yo creo que hay que introducir el tema de los bienes, del compartir los bienes. Tenemos que volver todos a la lectura y a retomar. Una comunidad no es comunidad porque nos veamos un día a la semana. Una comunidad tiene unos elementos característicos y hay que volver a la lectura de Hechos 2:42. Que lo hagas mejor, que lo hagas peor, porque nosotros no buscamos comunidades de puros. O sea, nosotros buscamos gente que quiere doblegar su vida al Señor y unos con otros, con una intencionalidad y una visión, llevarlo a cabo, ¿vale? Pero todo el mundo tiene cabida y todo el mundo tiene su lugar en la medida que el Señor le llame y que honestamente quiera ser cristiano. Y es que si no tienes una serie de elementos, el compartir los bienes es clave. O sea, es que ya yo no puedo creer en una comunidad que, pues eso, que se reúne y solamente celebra una Eucaristía y tú al del banco de al lado le ves domingo tras domingo y no sabes nada de esa persona, o no hay, o esa comunidad es pobre como las ratas, o tiene que hacer lotería de Navidad. O sea, hacemos unas cosas, o vender polvorones para arreglar el tejado. Pero luego la gente, claro que se pasa el cepillo y se echa una moneda de 1 euro, pero se sale y se va a las tapas, a las rabas, al vermú, y eso cuesta 20. El domingo es... No, a ver, no Sin juzgar a pretendo nadie, ¿no? Sí, generalizar, sí, estoy un poco también caricaturizando un poco la situación sí. por este cambio que necesitamos de mentalidad, pero es que una comunidad requiere unos elementos de una formación, de una enseñanza, de un vivir, vale, hay que vivir los sacramentos juntos, pero es que el dinero, el compartir los bienes, tiene que estar presente. Tenemos que llegar ahí, de alguna manera. Creo que ha sido este un buen resumen de todo, ¿no? De lo que hemos hablado en el podcast. No sé si os gustaría hacer alguna última reflexión, alguna idea que se haya quedado en el tintero sobre el tema del dinero o cómo lo queréis, ¿no? ¿Algún último broche final, si lo hay? Que esa conversión del bolsillo que hablamos es parte fundamental también de nuestra relación con el Señor. Y que nos lo miremos de vez en cuando porque es un termómetro, como decía Anabel antes, importante de nuestra relación con el Señor. Donde está tu corazón, ahí está también tu dinero. Así que
míralo, haz una revisión al final de mes, mira en qué has gastado tu dinero y verás un poco dónde está tu corazón también, ¿no? Analízalo, igual te puede ayudar a ver qué te dice el Señor al respecto. Un buen ejercicio que dejamos aquí para nuestros espectadores, ¿no? Tú, Anabel, ¿querrías añadir alguna última idea? Bueno, yo quisiera ampliar la idea del prójimo. Ujú. Entonces, hace poco era el Evangelio del domingo. ¿De quién es mi Y prójimo, no? quién es mi prójimo. Y entonces yo creo que esto de que queremos tener una comunidad, pero al final solo me interesa o necesito cubrir o los intereses el tiempo va para los míos y mi familia, yo creo que hay que ampliar, que el prójimo se acerque a ti y contemplar, pedirle a Dios un corazón muy grande para verlo. Y también, bueno, yo pienso que aquí no quiero ser pesimista, es una tentación a veces mía porque yo lo que me agarro mucho es a que si miramos todo esto con ojos humanos es muy deficitario. Puede que hasta este podcast pueda caer como una losa y decir, buf, buf, ya me están pidiendo, exigiendo. Esto no es deficitario cuando el Señor colma ese corazón y cuando todo esto que estamos hablando brota, brota. Entonces hay que buscar al Señor y el reino de Dios lo primero, y lo demás vendrá por añadidura. Ese prójimo aparece, ese compartir, ese salir de ti mismo, descentralizarte, no mirarte solo tú y tus necesidades, que son infinitas, infinitas. Nunca somos un pozo sin fondo, nunca vamos a tener nuestras propias necesidades a todos los niveles cubiertas. Entonces, lo único que en esta vida compensa todo esto, llena, consuela o lo que nos haga falta, es el Señor. Amén. Amén. Puede ser una Amén. buena Yo frase de creo que fin. podemos terminar así, ya no hay más que decir. Yo lo sí. intento. Efectivamente. Pues, Anabel, Jairo, muchísimas gracias por participar en esta conversación. A mí me ha parecido súper interesante. Espero que los que nos ven también les haya parecido interesante. Recordaros que, por favor, si no estáis suscritos, suscribiros al canal, que a vosotros no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón a poder llegar a más gente. Dejarnos un like, dejarnos comentarios. Intentamos responder todos los que podemos y nos ayuda mucho también a poder saber lo que opináis y queremos conocer vuestra opinión. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, por seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio, si Dios quiere. Hasta la próxima. Venga, chicos, hasta luego.